16 de enero de 2017. Seguimos con la cuarta chica del mes en ser presentada, Hyojin, y su single Kiss Later. Su nombre, basado en el hanja utilizado, podría interpretarse como tu yo verdadero o tu auténtico ser. Este nombre puede transmitir un sentido de sinceridad, pureza o autenticidad en la persona que lo lleva. El color de Hyojin es el naranja, un color asociado con la alegría, el entusiasmo y lo divertido. Su animal representativo es la rana, un anfibio de piel húmeda y lisa. Son muy buenas saltadoras y de hábitos trepadores o acuáticos. El simbolismo de la rana refiere a la verdad, la transformación y el cambio. La metamorfosis, como viajera entre la tierra y el agua, simboliza el vínculo que tiene con la luna. Además, consideraría que Hyojin tiene un animal secundario, o por lo menos uno al que aspira a ser, un oso. Este animal simbólicamente representa la fuerza y el coraje. La locación asignada de Hyojin es Taipei, Taiwán. Esta locación, similar a Hijin, con la versión acústica de Vivid, la veremos en los dos B-sides que fueron lanzados con el single de Hyojin. Leamos la descripción de estos. My Sunday y My Melody son pistas gemelas, pero que progresan en dos melodías diferentes en el coro. Fueron filmados íntegramente en Taiwán. Lo único destacable de estos dos MVs, a mi parecer, serían sus títulos, que hacen referencia a conceptos del Lunaverse si entendemos Sunday no como domingo, sino como día soleado, y la aparición de estaciones de trenes o trenes en ambos videoclips. Este recurso, el tren, ya apareció por primera vez en Around You y volverá a aparecer a futuro en la cinematografía del proyecto. Simbolizaría el avanzar. Y también vemos una locación que es similar a la utilizada en un MV de Artems. Siguiendo con esta idea, primero analicemos las imágenes teasers. Una de las imágenes de la serie Hustle en Hyojin, en donde se muestran con colores rosados, es muy similar a una foto conceptual de la subunidad YYXY. También Luna en Hyojin, donde vemos a la cuarta miembro junto a Hijin y Hyunjin, se asemeja a las polleras cuadrillé que utiliza esta última subunidad. Podemos encontrarnos a Hyojin también con una campera o chaqueta de jean denim. Esta tela la podemos asociar a Odd Eye Circle, la segunda subunidad del grupo. Además, el hecho de que tenga burbujas no es coincidencia. Estas pueden vincularse directamente a Jinsoul y su animal representativo. Pero sin dudas, las imágenes conceptuales que se llevan el premio a las más interesantes son estas. Vemos a Hyojin vestir un atuendo completamente negro con pequeñas flores bordadas y ciertas frases con colores muy particulares. En base a mi ardua y muy difícil investigación, logré dar con la prenda en cuestión. Se trata de un blazer negro bordado de la serie Love Moschino, que fue también alterado para el caso de Hyojin. Gracias a esto podemos leer las siguientes frases en este. El amor es la amistad convertida en música. Esta frase expresa la idea de que el amor es como una amistad que alcanzó una nueva dimensión, comparándolo con la armonía y la emoción de la música. Quizás este puede ser un vínculo con My Melody, el B-side de Hyojin. La segunda frase es nacimos para ser salvajes. La tercera es salta las líneas, únete al baile. Quizás otra referencia a la idea de up and line, up the line, y quizás a este pedacito de la canción de Virtual Angel. La cuarta es todo lo que haré es seguir adelante y hacer lo que siento. Seguimos con si soy libre es porque estoy siempre corriendo. Particularmente esta oración remite a conceptos como los que vamos a ver en So What y en el debut de las chicas, que es Hi Hi. Tenemos la frase ve con confianza en la dirección de tus sueños y vive la vida que siempre has imaginado. También, el amor no es algo que podamos comandar. El amor está ya sea en el autobús o fuera del autobús. Nacimos para ser salvajes. Poder para el pueblo. Este texto en particular está compuesto por frases de la contracultura hippie y aquellos movimientos de los años 60 que buscaban mantener la idea de libertad, rebelión y amor sin restricciones. Pero ¿prestaron atención a los colores utilizados? Estos corresponden a Hyunjin, Gowon, Vivi y Hyojin. Y si bien esta prenda no fue confeccionada exclusivamente para el Lunaverse, no es casualidad que estas 4 miembros tengan una sección juntas en Why Not.
Ahora sí, leamos la descripción del MV. Luna ha revelado a su chica de enero. La canción principal, Kiss Later, es una canción alegre y animada de pop dulce, que contiene la singularidad de Yeojin. La letra expresa una actitud adecuada y saludable, diciéndole a un novio: todavía somos jóvenes, así que estudiemos mucho y vayamos a la universidad antes de darnos un beso. Contiene una cinematografía elegante que corresponde a Yeojin, tomando el cuento de hadas de Frog Prince como motivo. Esta idea de esperar el momento adecuado en el amor, que veremos en el videoclip, se ve reflejada en su título, tanto en la parte coreana como en su traducción en inglés. Kiss Later significan lo mismo, el beso será después. El MV, similar a Hyunjin y Haseul, tampoco presenta bordes. Yeojin despierta en una habitación rosada. Esta parece casi de juguete, pero recordemos que la estética del mismo está basada en un cuento de hadas tradicional europeo. A su alrededor, en la cama, podemos ver 4 objetos particulares: una rosa, como YYXY, un muñeco de un príncipe, una caja de regalo, como en The Carol, y unos zapatos negros como Luna 1/3 o YYXY. Al despertar, estos objetos desaparecen y Yeojin se encuentra con 3 príncipes que le ofrecen regalos diferentes. Pero sorpresivamente hay un nuevo candidato, el hombre rana. En su aparición vemos un candelabro encendido sobre su cabeza, similar al que Yeojin tiene en su habitación. Este objeto será utilizado principalmente en Edén como símbolo de la obtención de conocimiento. Yeojin vuelve a despertar y todo parece haber sido un sueño, pero esto no es así, porque el hombre rana también aparece ahí, buscándola, y comienza una persecución algo cómica. ¿Quién es este personaje con cabeza de rana? Es algo similar a Hyunjin con sus cabezas de gato, pero ¿por qué una rana? Este es el animal representativo de Yeojin, pero ella está ahí. Bien, prestemos atención a su vestimenta. Usa un traje morado, violeta, y tiene varios detalles en plateado o dorado. Sin dudas, este color es el de Cherry, y de hecho, esta rana puede colgarse de cabeza en el techo, tal y como ella lo hizo en One and Only o Love Cherry Motion. Me voy a tomar la licencia de proponer una teoría, dado la semejanza. Pero, ¿y si el sueño de Yeojin no fue un sueño? ¿Podría ser que Yeojin, una rana capaz de saltar entre planos en el Lunaverse, estuviera viajando de forma similar a la de Cherry en Love Cherry Motion? Y, en cualquier caso, ¿por qué la estaría buscando esta posible Cherry? La insistencia del señor Rana continúa, pero también nos preguntamos: ¿por qué quiere un beso? En este caso, darse un beso es una muestra de amor a los ojos de Yeojin. Y al tratarse de una rana, sería como si al besarse se estuviera besando a ella misma. Y quizás esto es lo que necesita Yeojin para transformarse por completo en su animal representativo y aceptarse. Al final, mientras se lavan los dientes, Yeojin decide darle un beso. Y es entonces cuando saca su lengua y es similar a la del hombre rana. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? Me cuesta creer que este MV suceda en varios planos, dado que los bordes deberían ser blancos, pero ¿quién dice que esta teoría es correcta? Fácilmente Yeojin podría haber estado saltando entre Edén y la Tierra. De cualquier forma, esta canción nos quiere contar sobre esperar el momento indicado, pero en el videoclip se muestra cómo Yeojin termina aceptando a la rana, su animal representativo. Dicho todo esto, espero les haya gustado este super análisis de Yeojin y Kiss Later. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.